Me hace falta oír tu voz, invitándome a entrar. Como extraño tanto caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Mi Padre. Padre, yo sé que no lo merezco, mas no tengo a dónde ir. Me hace mucha falta conversar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi Padre. Mi Padre. Voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero el amor de la casa de mi Padre y reposar tranquilo en los brazos de mi Padre, de mi Padre. Me hace falta voy a volver a la casa del Padre. Yo quiero tranquilo en los brazos de mi Padre, de mi Padre. Buenas noches, familia Camino, Verdad y Vida, que el Señor les bendiga. Qué bendición poder compartir con todos en esta noche de mitad de semana, nuestra reunión de miércoles. Te invito a que reúnas a tu familia y que nos dispongamos todos a compartir juntos el pan de vida que tenemos en Jesucristo. La palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es una oportunidad maravillosa para escuchar la palabra, para permitir que la palabra sea sembrada en nuestros corazones. Es la palabra de Dios nuestro alimento espiritual, la que nos nutre, la que nos da fuerza, la que produce en nosotros la fe que como seguidores de Cristo y discípulos necesitamos para seguir caminando en este caminar de la vida cristiana, de ser discípulos de Cristo. Así que te invito a que nos dispongamos en esta tarde, en esta noche, en tu casa, en tu hogar, que dejemos lo que estemos haciendo por unos minutos y que nos dispongamos a recibir lo que Dios quiere hablarnos en la noche de hoy. También te invito, como lo hago todas las semanas, a que puedas compartir con otras personas, con tu familia. Nunca nosotros sabemos el impacto que la palabra puede tener en la vida de una persona. Recuerdo en una oportunidad en la iglesia iba a predicar una palabra que era acerca de palabras obscenas y del chisme y palabras que no edifican. Y ese domingo precisamente teníamos la iglesia rellena de invitados y de personas por primera vez. Y para mí me preguntaba cómo hago un llamado al final de esta palabra. Esta palabra parece una palabra para la iglesia, para los que ya son creyentes. Sin embargo, el Espíritu Santo me llevó a hacer un llamado y para mi sorpresa ese día habían cantidades de manos levantadas. Porque es la palabra la que transforma corazones, es la palabra la que hace la obra. Así que yo te invito a que no tengas temor, no tengas pena de compartir con otros, aún en tus plataformas. Sabemos que son plataformas privadas y personales, pero que las puedas usar como tu púlpito
para compartir con otras personas el mensaje transformador que hay en la palabra de Dios y que hay en Jesucristo. En esta noche quiero compartir una corta palabra que he titulado Anhelemos un avivamiento. Anhelemos un avivamiento. Y quiero leer en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Voy a leerlo una vez más. Dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En esta noche yo quiero compartir acerca de, creo que es una de las necesidades más grandes que la iglesia hoy necesita. Y cuando hablamos de la iglesia, cuando hablo de la iglesia no me refiero a la institución de la iglesia, me refiero a cada uno de nosotros, a cada persona como cuerpo de Cristo. Y es la necesidad de anhelar un avivamiento en medio nuestro. La necesidad de anhelar un mover de Dios en nuestras vidas como nunca antes lo hemos experimentado. No es sorpresa para ninguno que aún dentro del cuerpo de Cristo hay personas que son apáticas a las cosas espirituales, que están dormidas, que están frías, que están tibias, que de pronto llevan años en el Evangelio, llevan años ahí sentados de pronto en una silla o aún escuchando la palabra de Dios, pero que no han experimentado el mover de Dios en ellos, no han experimentado algo sobrenatural en sus vidas. Y quiero que como iglesia nosotros podamos empezar a anhelar un avivamiento primero que todo en nuestras vidas. Avivar significa hacer que algo sea más vivo o que algo sea más intenso. Si alguna vez tú has prendido un asador o prendido carbones, sabes que esos carbones para poder encender necesitan fuego, de pronto necesitan algo de combustible, pero el fuego y el combustible no es necesario. Si alguna vez tú has puesto combustible y has tirado un encendedor o un fósforo, esos carbones se van a encender pero rápidamente se van a apagar. Necesitan de viento, necesitan ser avivados, necesitan de pronto, tú has estado allí de pronto con el cartón o con la tapa de la olla. Yo he visto algunos que usan abanicos, el secador de cabello de la esposa, pero para que esos carbones se enciendan necesitan ser avivados. No es suficiente solamente con el fuego o con el combustible, se necesita hacer un trabajo fuerte para que esos carbones se mantengan encendidos. Y de la misma manera nosotros necesitamos del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la visitación del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida. Pero también cada uno de nosotros necesitamos aprender a avivar, a traer un avivamiento, a producir un avivamiento en nuestra vida. No somos nosotros los que prendemos corazones, no somos nosotros los que prendemos vidas, pero tenemos que avivar ese fuego que Dios ha puesto en nosotros. Así que en esta noche la pregunta importante es: ¿cómo podremos lograr un avivamiento en nuestras vidas? Pastor, ¿cómo hago para que mi vida se prenda, para que mi vida, para yo poder experimentar ese amor por Dios, ese enamoramiento de Dios, esa pasión por la oración, por la búsqueda de las cosas de Dios? Y sabes, algo que yo he notado es que muchas personas dentro de la iglesia pasan el resto de su vida, el resto de la vida, anhelando un mover de Dios en ellos, buscando un mover de Dios en ellos. Pero yo también he aprendido que Dios se mueve cuando tú y yo nos movemos. No es suficiente solamente con orar y decir: Dios, muévete en nosotros. Con anhelar y con decir de palabra: Dios, muévete en nosotros. Pero cuando la iglesia se empieza a mover en la dirección del Espíritu, en el propósito que Dios tiene para nosotros, en la voluntad que Dios tiene para su pueblo, entonces Dios se empieza a mover en medio nuestro. Dios se movió en el pueblo de Israel cuando Israel dio ese paso, cuando Israel salió de Egipto, cuando Israel puso su pie en el Mar Rojo, cuando atravesaron el Jordán. Pero es cuando el pueblo de Dios toma la decisión de moverse, de sacudirnos de nuestra pereza espiritual, de sacudirnos de nuestra apatía, de decir: voy a empezar a practicar aquellos hábitos y disciplinas espirituales que, aunque me cuestan en este momento, son el secreto del avivamiento en nuestra vida. Jeremías dice: me buscarás y me hallarás cuando me busques de todo corazón. En otras palabras, a Dios no lo encontramos cuando lo buscamos a medias.
Nunca vamos a experimentar un avivamiento en nuestra vida buscando a Dios de pronto de una manera apática, de pronto de una manera mediocre. Lo buscaremos y lo encontraremos cuando lo busquemos de todo corazón. A veces pensamos también que el avivamiento es algo que Dios trae sobre nosotros e impone sobre nosotros como si fuera una posesión o un control de Dios en nuestra vida. Algo que nosotros no podemos controlar. Pero en realidad es algo que nosotros tenemos que conscientemente anhelar. Pedirle al Señor que Dios se manifieste en nuestras vidas. Que Dios avive nuestros corazones. Que encienda esa llama que está apagada. Que despierte esos corazones que están dormidos. Es algo que tenemos que, número uno, permitir. Pero es algo que también tenemos que anhelar. A veces pensamos que para experimentar un avivamiento en nuestra vida o en la iglesia se necesitan de campañas muy bien elaboradas, se necesita de buena música, o pensamos que se necesita de una excelente predicación, un invitado especial que venga a traer un avivamiento. Pensamos que se necesitan de pronto templos lujosos. Hoy en la iglesia moderna pensamos que el avivamiento es sinónimo de pronto de tener las luces correctas, el humo correcto, el escenario correcto, la vestimenta correcta. Y no estoy hablando de que tenemos que deshacernos de esas cosas, no, son métodos y estrategias. Pero el avivamiento no está dentro de eso. El avivamiento viene de afuera, viene de la visitación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y a pesar de que hoy la iglesia usa diferentes estrategias y diferentes métodos humanos que Dios usa para manifestarse en nuestra vida, tenemos que entender que el avivamiento no depende de eso. El avivamiento en la historia nos damos cuenta que sucedió siempre en los momentos más inesperados, en los lugares menos creíbles. Había un mover, una llama encendida, aún en situaciones de adversidad, en situaciones de persecución. La iglesia hoy en la China es una iglesia que es un ejemplo de este avivamiento. Se le conoce como la iglesia subterránea, la iglesia escondida. Porque hasta el día de hoy nosotros no asistimos a conferencias de la iglesia en la China de cómo están haciendo sus cosas o cómo alcanzar. No, es simplemente una iglesia que a pesar de que no se pueden reunir en templos y adorar con libertad y son perseguidos, es posiblemente hoy la iglesia más grande del mundo. Porque es una iglesia avivada. Una iglesia en la que los discípulos y los seguidores de Cristo entienden que la iglesia son ellos. Anhelo el volver a la iglesia, anhelo a volver a nuestro templo, a abrazarnos, a vernos, a compartir. Pero si hay algo que esta pandemia nos ha enseñado, de pronto a mí como líder, a muchos pastores, es ¿qué haríamos en tiempos de persecución? ¿Qué haríamos mañana si de pronto la iglesia no pudiera ni siquiera transmitir en vivo? ¿Qué haríamos en el momento en el que la iglesia en nuestro lado del mundo empieza a ser perseguida de una manera mucho más violenta o más fuerte? ¿Es la iglesia lo que hacemos en las cuatro paredes? ¿Es la iglesia multitudes? ¿Es la iglesia templos? Y obviamente la respuesta siempre la hemos conocido, siempre la hemos sabido. Pero la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres que han puesto su fe en Jesucristo, que han creído en Él como su Señor y Salvador, pero que no solamente han creído, pero se han convertido en discípulos avivados que lo buscan y están siendo llenos día a día de este avivamiento que el Espíritu Santo trae sobre nosotros. Las adversidades que la iglesia experimenta demuestra quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo. Creo que las adversidades pueden desanimar a algunos, pueden enfriar a otros, pueden derrotar a muchos, pero las adversidades también demuestran nuestro color verdadero, demuestran también la verdadera conversión de nuestro corazón, nuestra pasión y nuestro amor por Jesucristo. Y aquellos que no se dejan apagar, aquellos que no se detienen, que aman a Dios, lo demuestran con sus frutos personales. Una iglesia avivada, creo yo que es la única esperanza para un mundo perdido. Y mi anhelo hoy para mi vida principalmente, para mi familia,
pero también como pastor para la iglesia, es que nosotros anhelemos un avivamiento para nosotros. Que no dejemos, que no sigamos pensando que el avivamiento es algo que tenemos que hacer en nuestra logística, en nuestra liturgia, pero que cada uno de nosotros como discípulos de Cristo empiece a aceptar el reto de ser una iglesia avivada. Es importante entender que el avivamiento primeramente es de manera individual y luego de ser individual es también colectivo. A veces confundimos avivamiento con emocionalismo. A veces confundimos avivamiento con euforia. A veces confundimos avivamiento con movimiento. A veces confundimos nuestras expresiones externas de la adoración con avivamiento. ¿Sabes? A veces es fácil fabricar eso, a veces es fácil producir eso. A veces le podemos decir a la congregación que aplaude y todo el mundo aplaude o todo el mundo da un grito de júbilo y decimos qué iglesia tan avivada. Pero en realidad el avivamiento es mucho más profundo que un aplauso, que un grito de júbilo, que un salto, que una danza, que una música avivada. El avivamiento consiste en una relación personal, constante, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Yo pienso que si cada uno de nosotros estamos avivados durante este tiempo que hoy estamos viviendo, al regreso a nuestras reuniones, al regreso a nuestro templo, serían todos esos carbones que están prendidos, que están encendidos, regresando a un mismo lugar, sería una explosión de avivamiento. Pero si cada uno de nosotros pensamos que el avivamiento sucede en el templo y durante este tiempo me voy a enfriar y durante este tiempo me voy a apartar y durante este tiempo estoy retirado, pero cuando vuelva entonces que eso va a suceder, entonces hemos perdido de vista lo que Dios nos ha llamado a hacer como discípulos de Cristo. Extraño muchísimo la comunión de los santos. Yo creo que uno de los retos más grandes que la iglesia ha tenido en este año es tener comunión los unos con los otros. ¿Cómo tenemos comunión estando distanciados? Yo creo que no ha sido la predicación de la palabra. Creo que las iglesias hoy han predicado más que nunca. Creo que no ha sido el trabajo social. He visto cientos de iglesias involucradas en sus comunidades, compartiendo y siendo generosos. Creo que no ha sido la oración. Hemos visto ciudades y países enteros unidos en oración por nuestra tierra. No ha sido la alabanza. Pero creo que ha sido el reto más grande, creo que ha sido el compartir, la comunión de la iglesia. Y anhelamos esos tiempos de compartir entre personas, entre la iglesia. Creo que hay gran ánimo, hay gran estimulación al amor, a las buenas obras. Pero una iglesia en la que solamente existe comunión entre los santos, sin relación con Dios, es simplemente un club social. Es simplemente una reunión agradable entre amigos. Primeramente, cada uno de nosotros, cada uno de esos carbones tiene que entender que nuestro llamado principal antes de la comunión con mi prójimo es mi comunión con Dios. Eso es a lo que Dios hoy nos está llamando. Y yo quiero hablarte rápidamente en esta noche acerca de algunas cosas que tú y yo podemos hacer hoy para anhelar un avivamiento, para despertar un avivamiento en nuestra vida. Ninguna de estas cosas tiene que ver con la institución de la iglesia. Nada de esto tiene que ver con la música, ni la predicación, ni tiene que ver con la liturgia. Tiene que ver contigo y conmigo, con lo que nosotros estamos haciendo. Y el primer aspecto que quiero compartir contigo en esta noche es, número 1, la oración. Creo firmemente que el secreto de un avivamiento individual y colectivo es la oración. La oración es esa herramienta de comunión entre Dios y el hombre. La oración es la llave que abre las puertas del cielo en la tierra. La oración es el puente entre lo terrenal y lo celestial, entre lo natural y lo sobrenatural. Si tú no tienes una vida de oración, estás perdiéndote del establecimiento del cielo en la tierra. Estás perdiéndote de la voluntad de Dios en tu vida. Dice la oración del Padre Nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad. Este es uno de los primeros aspectos de la oración. Señor, ven, abre la voluntad de los cielos, pero establécela en nuestras vidas y en la tierra. Jeremías 33:3 dice: clama a mí
y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Creo que hay cosas que hoy la iglesia necesita experimentar, necesita vivir, necesita conocer, cosas que jamás hemos visto. Muchas veces nos conformamos a vivir en los avivamientos del pasado, a reproducir y a replicar las experiencias del ayer. Cosas maravillosas que Dios hizo en los 80, en los años 1800, en los años 1700, en el primer gran avivamiento, en el segundo gran despertar. Pero ¿cuáles son las cosas que Dios quiere hacer hoy en medio nuestro? La Biblia nos dice cuál es el secreto de conocerlas. Dice, clamen a mí y yo les responderé. Busca a Dios en oración, clama a Él, Él te responderá y Él te mostrará cosas que ni tú ni yo conocemos. Cosas que no podemos replicar, ni copiar, ni cortar y pegar. Son cosas que Dios quiere hacer hoy en nuestra iglesia y en nuestro tiempo. Todos los verdaderos avivamientos que hemos visto en la historia de la humanidad comienzan con oración. Comienzan con búsqueda de Dios. En una oportunidad escuché a una persona decir, si tu iglesia dice que quiere avivamiento, observa sus reuniones de oración. Si tu iglesia dice de boca que anhelan un avivamiento, miremos sus reuniones de oración. Miremos cuánta gente se reúne a orar cada vez que hay un llamado a la oración. Y la realidad, la triste realidad es que son pocos. Son unos 10, son unos 15, son unos 20. Son un porcentaje muy mínimo comparado a la totalidad de la iglesia. Grandes multitudes anhelan venir un domingo para recibir una palabra de bendición y de edificación, unos principios de prosperidad y que traigan éxito a nuestra vida. Pero en realidad esa no es la iglesia, esa no es la casa de Dios. El profeta dice, mi casa será llamada una casa de oración. No una casa de eventos, no una casa de conciertos, no una casa de conferencias. No estoy diciendo que ninguna de esas cosas son malas. Son herramientas y estrategias. Pero nosotros, la casa de Dios, debemos ser conocidos por ser una casa de oración. La oración es la gasolina que mantiene ese avivamiento prendido, encendido en nuestra vida. El día que tú dejas de orar, se empieza a bajar el tanque de la gasolina, se empieza a disminuir la fuerza, se empieza a disminuir el poder, se empieza a disminuir el mover del Espíritu Santo en nosotros. Así que cuando decimos que anhelamos un avivamiento, pero no tenemos o no desarrollamos una vida de oración, eso es como querer una cosa, pero hacer otra totalmente diferente. Aquellos que dicen anhelamos un avivamiento son aquellos que están dispuestos a pagar un precio en oración. Y muchas veces pagar un precio parece un término negativo, pero en realidad la oración es algo que es positivo, que impacta nuestra vida, que llena nuestra vida, que nos lleva a lugares más altos en la presencia de Dios. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie y en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando ores, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en lo secreto, te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe todo lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Sabes, la oración no es un evento. La oración es un estilo de vida. Dice, no lo hagas como los hipócritas. Aquí está diciendo que el problema va más allá de la oración, porque hay gente que dice, bueno, yo oro y yo soy un gran orador. Yo soy uno de los líderes de oración. Yo soy de los que lidero oraciones. Pero la Biblia dice, no ores solamente para ser escuchado. No ores oraciones elocuentes. Dice, primero, no está diciendo que eso es malo, pero está diciendo, métete tú en tu aposento. Entra en tu cuarto, en otras palabras, en tu lugar de privacidad, donde nadie te ve, donde solamente Dios te ve. Muchas veces nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana en público, pero no queremos una vida cristiana en privado.
Queremos avivamientos públicos, pero no queremos avivamientos privados. Y le dice Jesús a sus oyentes: entra en tu cuarto y cierra la puerta. En otras palabras, ciérrale la puerta a las distracciones. Ciérrale la puerta a los problemas. Ciérrale la puerta a todo lo que te está jalando de Dios. Y cerrada la puerta, busca a Dios en lo secreto. La oración es el secreto número 1 del avivamiento. Número 2, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Hace algunas semanas estaba enseñando en la escuela de crecimiento. Le doy gracias a Dios porque en este momento tenemos una escuela de crecimiento con más de 65 estudiantes reuniéndonos todos los lunes para recibir palabra de Dios. Llevamos por más de la mitad de nuestro primer ciclo y le doy gracias a Dios por este grupo maravilloso de personas. No solamente de nuestra iglesia, pero de diferentes ciudades de Barranquilla, de diferentes ciudades aparte de Barranquilla, y es un tiempo maravilloso. Pero hace algunas semanas hablábamos del arrepentimiento y enseñaba que el arrepentimiento es más que llorar. A veces pensamos que, mira, lo está llorando en el altar, está siendo tocado por Dios, así que está arrepentido. Pero el arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es cambiar de dirección. Arrepentimiento es decir, no lo vuelvo a hacer. Para nosotros poder experimentar un avivamiento en nuestra vida, necesitamos experimentar primero un verdadero arrepentimiento. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Nos dice el secreto de experimentar un avivamiento en nuestra vida. Acérquense a Dios. Por medio de la oración lo podemos hacer. Pero dice: acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Y ahora hace un llamado a aquellos que viven en pecado, aquellos que son inconstantes, que son de doble ánimo en su vida espiritual, en su manera de vivir. Dice: arrepiéntanse, purifiquen sus corazones. El segundo secreto del avivamiento, creo firmemente que está producido por una verdadera convicción de pecado que produce en nosotros un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, es un deseo de vivir en santidad, un deseo de agradar a Dios con nuestra vida, un deseo de apartarnos y de separarnos para Él, un deseo de rechazar las cosas del mundo. Dice la Biblia que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Un deseo de convertirnos en vasos de honra y no en vasos de deshonra para ser usados por Dios. Experimentar un verdadero cambio de dirección. Y una iglesia que anhela un avivamiento en sus vidas es una iglesia que necesita estar en una relación correcta con Dios. De pronto, cuando vamos a una de nuestras reuniones o a un culto o un domingo, como dice el famoso dicho popular, caras vemos, corazones no sabemos o no conocemos. Es fácil juzgar a una persona o a una iglesia por las apariencias externas de su religiosidad. Pero el que sí ve corazones es Jesús. Dios es el que conoce las motivaciones más internas de el por qué hacemos lo que hacemos. Siempre he dicho que la religiosidad es hacer las cosas correctas con el corazón incorrecto. ¿Cuántas personas hoy no están haciendo las cosas correctas, pero con un corazón totalmente incorrecto, con un corazón totalmente lejos de Dios? De labio me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Nosotros podemos hacer todo lo demás, pero si nosotros no estamos en una relación correcta con Dios, la Biblia dice que somos hipócritas. Podemos orar, podemos cantar, podemos decir amén, podemos bendecir a nuestra comunidad, podemos predicar, podemos hacer tantas cosas. Pero si nuestro corazón no está en el lugar correcto, si nuestro corazón no está en un lugar de santidad. Hay gente que dice: pastor, pero es que hay que orar más, hay que predicar más, hay que hacer más, hay que reunirnos más, hay que abrir más reuniones. Pero si nosotros no estamos viviendo una vida de santidad, podemos hacer todas estas cosas, y si nuestro corazón no está en el lugar correcto de arrepentimiento, no somos sino sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro hay podredumbre, por dentro hay muerte, por fuera puede que haya mucho avivamiento,
Y puede que nuestra tumba diga grandes cosas de nosotros, pero por dentro hay muerte. Necesitamos experimentar arrepentimiento en nuestra vida. Si nosotros no tenemos arrepentimiento, tenemos un falso, estamos tratando de producir un falso avivamiento. Y sabe, esa es mi gran preocupación de hoy en la iglesia. Porque la iglesia hoy se ha convertido en una iglesia profesional en nuestras liturgias. Sabemos en qué momento levantar las manos, sabemos dónde decir amén, sabemos en dónde pausar, sabemos cómo hablar, sabemos hacer todo de la manera perfecta. Pero ¿será que nuestros corazones, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros caballeros, nuestros esposos, nuestras damas, será que estamos en el lugar de santidad en el cual Dios nos ha llamado a vivir? ¿Será que estamos lejos de la idolatría, del adulterio, de la inmundicia, de las cosas que nos apartan de Dios? Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Tú quieres tiempos de refrigerio en tu vida? ¿Tú quieres tiempos de avivamiento en tu vida? Dice la Biblia, arrepiéntete y conviértete. Y es importante para nosotros entender que la iglesia necesita avivamiento. La iglesia necesita avivamiento. A veces los cristianos se enfocan en señalar el pecado del mundo y le damos duro al pecado del mundo, pero muy poco miramos hacia adentro. Muy poco apuntamos hacia el pecado de la iglesia. De pronto en la religiosidad pensamos que el pecador es el que está allá afuera, pero nos olvidamos que puede que haya pecado también en nuestra vida. A mí me parece interesante que en los evangelios en ningún momento veo a Jesús condenando al pecador. Vemos a Jesús, por el contrario, extendiéndole amor, gracia, favor. Obviamente los llevaba al arrepentimiento y mostraba su pecado. Pero vemos a un hombre con una gran compasión y con una gran gracia hacia el pecador. Pero si vemos a Jesús con una actitud intolerante con aquellos religiosos, con los líderes de la iglesia, con los líderes de las sinagogas, con los fariseos, con los escribas, con aquellos que predicaban ser una cosa pero eran otra totalmente diferente, con aquellos que hablaban y oraban en las plazas y levantaban su voz, pero Jesús no toleraba el lugar en el que ellos se encontraban. El Espíritu Santo, Dios no tolera hipocresía en nuestra vida, no tolera la tibiez muchas veces de nuestros corazones. Aún el juicio para aquellos que conocen de la palabra pero no la viven es mayor para aquellos que todavía no han venido a Cristo. Y es importante que nosotros a veces dejemos de tratar de sacar la paja que está en el ojo del otro y empecemos a mirar la viga que tenemos en nuestros propios ojos. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo. Y es interesante porque aquí no le está hablando a otro pueblo, no le está hablando a inconversos. Dice, si se humillare mi pueblo. Hoy podríamos decir que le está hablando a la iglesia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. En otras palabras, aquellos que invocan mi nombre, aquellos nominales, aquellos que dicen ser míos, mis hijos, mis discípulos, mis seguidores. Si aquellos que invocan mi nombre se humillaren y oraren, ya hablamos de la oración, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy más que nunca creo que necesitamos convertirnos en una iglesia arrepentida, en una iglesia que siente el dolor de su pecado, en una iglesia que examina qué estamos haciendo que no es agradable para Dios, en una iglesia que se humilla, en una iglesia que pone a un lado competencias con otras congregaciones locales. El dejar de ser una iglesia que trata de ser la mejor o la primera o la más famosa o la que tiene más seguidores, pero nos convertimos en una iglesia que de pronto trata de ser el último, que trata de servir a los demás, pero una iglesia en la que hay hombres y mujeres arrepentidos,
matrimonios arrepentidos, jóvenes arrepentidos, personas arrepentidas, familias que buscan la santidad y por medio de ella anhelamos una visitación y un avivamiento. Y el tercer punto, creo que lo que produce un avivamiento en nosotros es la llenura del Espíritu Santo. Número 1, tener una vida de oración. Número 2, tener una vida de arrepentimiento. Y número 3, una vida en la que constantemente anhelamos la llenura del Espíritu Santo. El libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 9 al 13, este pasaje también lo encontramos en el libro de Mateo. Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, un pasaje que muchos conocemos, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Este es un pasaje muy interesante. En el libro de Mateo lo vemos escrito casi de la misma manera, pero al final no menciona al Espíritu Santo. Por esta razón es fácil malinterpretarlo. Y pensamos que cuando la Biblia está hablando de pedir, de buscar y de llamar, está hablando de pedir cosas materiales, de buscar lo que queremos para nuestra vida, de abrir las puertas por las cuales queremos entrar y de oportunidades. Pero aquí en realidad no está hablando de pedir. Luego va más adelante y dice, qué buen padre que su hijo le pide un pan, que le pide un pescado, le dará una serpiente. O si le pide pan, le dará una roca. Aquí dice, no, dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará a ustedes al Espíritu Santo? Y este es un punto importante para nosotros anhelar un avivamiento en nuestra vida. Si tú quieres anhelar un avivamiento, tener un avivamiento en tu vida personal, si sientes que estás dormido, que estás frío, que estás muerto, uno de los puntos importantes es empezar a anhelar la llenura del Espíritu Santo. Cada vez que tengas un momento, un tiempo, un segundo de oración, dile, Espíritu Santo, visítame. Espíritu Santo, te anhelo. Dame el querer como el hacer, porque en este momento no hay querer, no hay hacer. Dame el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el nombre hebreo para el Espíritu era el Ruach. En el Nuevo Testamento, en el griego, es Neuma. Ambas palabras simbolizan viento o aliento. Esto me llama mucho la atención porque Génesis 1:1 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando no había nada, el Espíritu, el Ruach de Dios, el viento, ese viento recio se movía sobre las aguas. Y cuando Dios crea al hombre, lo crea del barro, pero para darle vida dice que sopló aliento en su nariz. Le dio el Espíritu. Ese es el Ruach de Dios que está en nosotros. El Espíritu de Dios que habita en nuestras vidas. En Ezequiel, en la profecía, Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos y muertos. Pero ve cómo esos huesos empiezan a tener vida. Y lo que Dios le dice a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Y dile al Espíritu, me parece esto maravilloso, le dice, dile al Espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, el Ruach, el Numa, de pronto hoy puedes escuchar un poco el viento, pero dile, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En Pentecostés también vemos que la iglesia estaba reunida orando y de repente vino un viento recio que sopló y estremeció, llenó toda la casa. En donde hay muerte, lo único que puede traer vida es el Ruach, es el Espíritu, es el soplo de vida de Dios en nosotros. Es hora de decirle de pronto a esos huesos espirituales en nosotros que están muertos, Espíritu de Dios, ven y sopla en nosotros. Al principio de esta palabra yo mencionaba
que cuando tú tienes carbones, no es suficiente solamente con una llama o con un combustible. Tienes que avivar, tienes que soplar, tienes que permitir que sean oxigenados, que ese viento que pasa a través de ellos los prenda y los encienda. Hoy nosotros necesitamos una visitación de Dios. Mi oración es que tú, en la intimidad de tu cuarto esta semana, esta noche, en la intimidad de tu lugar privado con la puerta cerrada, empieces a tener tiempos constantes de oración. Empieces a vivir una vida de arrepentimiento, de apartarte de lo que no le agrada a Dios. Y que vivamos una vida en la que anhelamos la presencia y la visitación del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo único que puede producir un despertar en la iglesia, que puede traer gran pasión, gran arrepentimiento, gran búsqueda, gran llenura, un gran despertar. Anhelamos un avivamiento. Esa es mi oración para mí, esa es mi oración para mi esposa, esa es mi oración para mis hijos, esa es mi oración para mi familia, pero también es mi oración para ti en esta noche. Que nos convirtamos en una iglesia avivada, que el día en que nos reunamos, sabemos que ese día pronto llegará, el día en el que nos reunamos sea un día en el que estamos tan avivados, que nos encenderemos, que habrá una explosión, en el que desde ahora ya estamos avivando a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y que el propósito de Dios se cumple y se cumpla en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo con oración. Vamos a orar por las necesidades de cada persona. Si en tu vida hay algún tipo de necesidad, yo te invito a que, si te sientes cómodo, la puedas publicar. Si no, está bien. Pero queremos que sepas que estamos orando. Te invitamos todos los martes a nuestras reuniones de oración, Mañanas con Dios. Es un tiempo en el que podemos buscar de la presencia de Dios juntos. También orar por las necesidades de la iglesia. Señor, te doy gracias en esta noche por permitirnos escuchar tu palabra. Señor, y desacelerar de nuestro día, hacer un alto a nuestras actividades y disponernos a escuchar tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy tú nos estás llamando a ser una iglesia avivada, una iglesia que no se conforma con el lugar espiritual en el que nos encontramos. Pero hoy tú nos estás llamando a la oración, nos estás llamando al arrepentimiento, nos estás llamando a la llenura constante del Espíritu Santo. Señor, fluye en nosotros con dones, con talentos, con fruto especial. Señor, que no vivamos esas vidas dobles, que no vivamos esas vidas tibias, esas vidas de hipocresías o de sepulcros lavados, que por fuera aparentamos estar vivos, pero en realidad estamos muertos. Queremos ser esa iglesia que tú nos has llamado a ser, Dios. Devuélvenos, ayúdanos a regresar a ese lugar del primer amor, en el que amamos conocer a Jesús, amamos estar en la presencia de Jesús y de ser discípulos tuyos plenamente desarrollados. Hoy oro por las necesidades de mis hermanos, por los enfermos. Señor, sánalos, extiende tu mano de sanidad sobre ellos y haz milagros hoy. Por aquellos, Señor, que necesitan de tu provisión. Tú conoces el lugar en el que ellos se encuentran. Provee y bendícelos de una manera sobrenatural. Aquellos que tienen conflictos en los hogares, en los matrimonios, con los hijos, en las familias. Señor, restaura todo lo que el enemigo quiere venir a destruir. Señor, pero sobre todo aquellos que están lejos, están fríos, están apartados. Señor, yo te pido hoy que tú soples con tu Espíritu Santo de los cuatro vientos, Señor, y desates un nuevo despertar, un gran despertar en nuestra vida. Que Jesucristo sea glorificado, Señor. Señor, que salgamos de esa tumba, Señor, en la que nos encontramos y podamos experimentar el poder transformador de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por Camino, Verdad y Vida. Gracias por todos los que nos escuchan en esta noche, que han escuchado tu palabra. Señor, mi oración es que esta palabra quede sembrada y produzca mucho fruto en nosotros por muchas generaciones. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos encontramos este domingo a las 10 en punto de la mañana. Seguimos por un tiempo más en nuestras transmisiones virtuales. Más adelante esta semana vamos a estar comentando un poco de cuál es nuestro plan
de nuestro proceso de reintegro a nuestras reuniones presenciales, pero queremos invitarte a que sigamos siendo fiel al lugar en el que nos encontramos como iglesia. Queremos ser cuidadosos en nuestra responsabilidad como líderes, como iglesia para la gente que el Señor nos ha entregado, pero pronto vamos a estar reunidos nuevamente de manera presencial y anhelamos ese momento de poder vernos nuevamente. Pero te invitamos este domingo, te invitamos a que te sigas conectando en las reuniones de los miércoles, en los grupos de vida, en las reuniones ministeriales, y que esta semana, no permitas que se acabe esta semana sin que llames a alguien. Llama a alguien por teléfono, proponte en llamar a 2 o 3 personas de la iglesia, alguien que conozcas, y saludarlos, preguntarles cómo estás, de pronto orar con ellos por teléfono, preguntarles cómo puedo orar por ti, ser la verdadera iglesia de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, que Él continúe guardando tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que el Señor te bendiga.